¿Sabías que un 4 de julio de 1776 se firmó el Acuerdo de Independencia de los Estados Unidos? Este mismo firmado por el señor Thomas Jefferson. Así es, el día de hoy vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes a nivel mundial, ya que la independencia de Estados Unidos dio lugar a que muchas otras regiones del mundo tomaran la iniciativa de independizarse. Claro, sí, y también como lo comentamos en el ¿Sabías que la semana pasada que confundimos los temas? Digamos, Francia también toma la idea de revolucionar debido a la independencia de los Estados Unidos. Así que desde acá, desde este punto es donde las ideas y los países empiezan a tomar una idea liberacionista, en el sentido de que ya no querían depender de sus coronas, de sus monarquías. Por ejemplo, tanto la Gran Colombia o lo que era el virreinato del Perú dejó de querer depender de lo que de España, y pues anteriormente los Estados Unidos dejaron de depender, así como los Estados Unidos dejaron de depender de los ingleses. Entonces, pues creo que tenemos que explicar antes cómo fue que pues empezaron a idearse las ideas de independencia. ¿Nos puedes comentar? Claro, y como tú mencionabas, creo que cada acontecimiento tiene una causa, y como no es sorpresa para nosotros, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces las causas de este tipo de enfrentamientos, de estos movimientos, es una causa mala para el pueblo en general, que es quien se levanta muchas veces y a pelear por sus derechos. En este caso no es diferente, ya que la independencia de Estados Unidos se da porque ellos quieren liberarse de los altos impuestos que el rey Jorge III empieza a imponer sobre el pueblo. Esto debido a que, como bien sabemos, existieron guerras en estos tiempos entre Francia, España e Inglaterra. Entonces esto llevó a que los países quedaron técnicamente en bancarrota, sin fondos, ya que utilizaron todo el dinero para financiar estas guerras. Entonces técnicamente se quedaban sin dinero. Y la forma en la que la monarquía conseguía más dinero a financiar, lo podemos decir, sus lujos y también las guerras, era subiéndole los impuestos a los productos que las personas consumían. Entonces ellos lo que querían era liberarse de esto. Piden la independencia de manera diplomática, de manera escrita, pero obviamente es negada. El país de Inglaterra era un país que mantenía un tipo de gobierno parlamentario. Entonces ellos también solicitaron, como condición para poder ellos aceptar pagar estos impuestos, ellos solicitaban formar parte de este parlamento, ya que ellos no tenían participación en esto. Claro, y los colonos estadounidenses pensaban que los impuestos solamente los machacaban a ellos, no a los ingleses precisamente. Entonces, digamos, ellos creían que mientras ellos de este lado del mundo estaban, digamos, trabajando como animales, esforzándose, y que aún así los precios, los insumos estuvieran sumamente caros, pues que el inglés de a pie, o sea, que el inglés, precisamente el británico, no pagara esa clase de impuestos. Y puede ser, o sea, realmente puede ser que sí sea de esta forma, ya que recordemos que lo que Inglaterra instala en lo que hoy es Estados Unidos, y en ese tiempo sus 13 colonias, fue literalmente una colonia. El inglés nunca llevó la idea, el pensamiento de culturalizar a su gente, o de llevarles su religión, o de llevarles universidades. Todo esto fue posterior. El crecimiento de los Estados Unidos, que tal vez después hablemos un poco más del crecimiento y de su extensión territorial también, se debe a que ya independizados comenzaron ellos a evolucionar, a crecer como país independiente, pero anteriormente a ello no lo eran. Entonces por eso es que digamos, la independencia era un tema que en cada mesa, en cada cena del estadounidense resonaba, y la añoraban, porque realmente ellos, digamos, hacía siglos o décadas que habían dejado sus orígenes para pasar a convivir a este lado del mundo, y pues ya no querían vivir de esa forma. Los ingleses trataban muy mal a sus colonos, hay que decirlo. Retomando un poco acerca de cómo es que el país de Inglaterra se desestabiliza,
podemos mencionar una de las batallas, que es la batalla de Cartagena, que precisamente se da en las playas de Cartagena, Colombia, lo que hoy conocemos como Colombia, en donde llegan 30.000 hombres sin previo aviso. Técnicamente los españoles no tenían como un aviso, ¿verdad?, de que iban a ser invadidos. Recordemos que que Colombia formaba parte de lo que España tenía conquistado. Y aquí en esta playa solamente se encontraban 3.000 hombres, y aún así esta batalla la ganaron los españoles. Como un paréntesis, digamos lo que pretendía atacar Inglaterra era el virreinato de la Gran Colombia, se llamaba así, y intentaban entrar por ahí porque como ya tenían en el norte a los Estados Unidos, pues querían hacerle frente a España en el sur. Entonces esa era una batalla que España no se podía dar el lujo de perder, y aún así pues increíblemente la ganaron con 3.000 hombres. Como un paréntesis, perdón por interrumpir. No, muy importante mencionar eso, de verdad, porque como tú decís, no se podían dar el lujo de perder territorio. Otra de las batallas es la batalla de los 7 años, que inicia en el año de 1756 y culmina en el 1763. Estas dos batallas fueron las que, como mencionó mi amiga, pues desestabilizan a los ingleses. Entonces, posteriormente a ello es cuando empiezan a aumentarle el impuesto al valor agregado, como lo conocemos, el IVA, a todo producto. Entonces, esto es lo que a los estadounidenses empieza a colmarles la paciencia, y como ya lo había mencionado, posteriormente empiezan a mandar cartas a querer hacerlo por la vía diplomática, porque no querían irse a la guerra por el simple hecho de que sabían de que enfrentarse al ejército de los ingleses era un suicidio para el estadounidense, si se le podía llamar así, o al colono inglés, por el hecho de que pues era un ejército mejor armado, muy grande, con mejores barcos. Ni siquiera tenían barcos tan sofisticados como los que tenían los ingleses. Entonces iba a ser una batalla sin un futuro. Estas batallas inician en el 1775. Una batalla importante que fue muy recordada por ellos es la batalla de Concord, que así se le llama el lugar donde pues comenzó. Otra batalla muy importante y muy nombrada en este transcurso de independentista de los Estados Unidos es la batalla de Yorktown, creo que se le llamaba en ese tiempo, lo que conocemos como Nueva York. Entonces esas batallas fueron bastante influyentes, porque precisamente tomaban puntos estratégicos. El problema es de que al inicio los Estados Unidos comenzaron perdiendo, y es ahí donde empezamos a ver la colaboración que le brindaron los países de España y Francia a los estadounidenses o los colonos ingleses para lograr su independencia. Hay que entender de que ese triángulo que acabamos de mencionar, Francia, España e Inglaterra, nunca se han caído bien, nunca en la historia jamás se han llevado bien. De hecho, hoy en día podemos ir a las calles de Francia o de Inglaterra y uno, al mencionarle los países pues de Inglaterra o Francia, dependiendo en el lugar en donde uno esté, pues se enojan, o sea, realmente no se llevan bien. Incluso actualmente podemos verlo en diferentes trends en internet. Los españoles contra los franceses nunca se han llevado, y eso pues depende. Eso empezó también a existir como un dato curioso desde la Revolución Francesa, cuando Napoleón deja a su hermano de rey en España. Pero como para tener esto en claro, esos países nunca se han llevado, entonces les encantaba la idea de que Estados Unidos se independizara y formar parte de eso. Y formar parte de eso, claro, de esa historia. Y bueno, España, hoy día tenemos un concepto muy, distinto. Hoy día miramos a los Estados Unidos como una grandiosidad, y es que, para ser sinceros, lo son en diferentes aspectos, más que todo en lo económico. Pero anteriormente siempre que hay que analizar algo, se ve desde el punto de vista desde esos años. Y en ese tiempo, digamos, los Estados Unidos eran solo 13 colonias.
no podían de ninguna manera hacerle frente a lo que era el imperio español. Por eso es que España entra en la guerra sin ningún problema. Posteriormente a eso, queremos hablarles también de algunos padres fundadores, los padres fundadores de los Estados Unidos, que son, por ejemplo, George Washington, que fue un militar importante en esta independencia. Otro militar importante fue Benjamin Franklin. Otro padre fundador es Hamilton, que aparece en el de 10. Todos esos personajes son fundamentales en la historia de los Estados Unidos, pues porque ellos movieron grupos de personas, movieron masas, hicieron lo posible y hoy los consideran esos padres fundadores. Pues ya para ir cerrando, queremos dejar este tema abierto, en el sentido de que queremos decirles de que posteriormente en la independencia, que se terminó precisamente el 4 de julio de 1776, es cuando se firman esos tratados, los Estados Unidos, ya como país, Estados Unidos, siguieron peleando contra los ingleses, batalla que dura hasta el 1783, hasta que se termina esta etapa trágica y de guerra, de intentos de los ingleses de recuperar los Estados Unidos en los tratados de París. Posteriormente a eso, empieza un lapso de los Estados Unidos de quererse independizar, expandir es la palabra, expandir. Se empiezan a querer expandir por todo América. Y vamos a poner cómo eran 13 colonias que solo habitaban el este, y nunca más pasaron a habitar el oeste. Técnicamente era la costa. La costa este de los Estados Unidos, donde por ejemplo está Nueva York o Washington, por eso es que ahí están sus ciudades importantes, hay que tenerlo en cuenta también. Luego empezaron a profundizarse en el otro lado del país, pero esto debido a que, por ejemplo, la Luisiana, que primero se la da a España a los franceses con la condición de que no se la dieran a los estadounidenses. Pues graso error, porque se la cedieron a los gringos, coloquialmente conocidos así. Y luego inicia otra parte de la historia norteamericana, que es la guerra mexicano-estadounidense, en donde pues esa frontera que se tenía con Luisiana colinda con las fronteras de ya actualmente Texas, de México. Ya de eso fue después de la independencia de México y de California. Entonces ahí es donde pues Estados Unidos, al ganar esa guerra, logra expandirse hasta lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Antes lo mencionabas tú, creo que tuvimos una equivocación en la cronología de esto, ¿verdad? Claro. Porque como tú ya lo mencionabas, este triángulo que existía entre estos tres países, España, Francia e Inglaterra, perdón, tienen todas una historia, ¿verdad? Y ya lo mencionábamos en el ¿Sabías qué pasado? Que una de las causas, podemos decir así, de la Revolución Francesa fue precisamente la independencia de Estados Unidos. Entonces cabe mencionar, ¿verdad?, solo hacer la pequeña aclaración de que la independencia de Estados Unidos es entonces antes de la Revolución Francesa. Y es el punto de partida para las ideas de liberación, de liberar los países. De la independencia en sí, global. Exacto. Y empezaron a forjar una leyenda y muchas series de consecuencias para que el hispano o el latino comenzara a pensar mal de España. Entonces, pues queremos enviarles nuestros mayores deseos, nuestros mejores deseos, nuestros abrazos cálidos, y esperando que les haya gustado este ¿Sabías qué? Un poco extenso, pero al final de cuentas necesario. Despidiendo este segmento, pues... Y también les hacemos la cordial invitación para que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Ahí esperamos próximamente también compartirles contenido acerca de esto un poco más resumido, tal vez porque de repente resulta un poco extenso conocer esto a profundidad, pero también recordemos que hay datos que son importantes a los que no se les da mucha relevancia. De igual manera nos pueden encontrar en Instagram como ¿Sabías qué? Y ahí les estaremos dejando los temas y nos pueden escribir, ¿verdad?, acerca de algún tema que ustedes deseen que nosotros les presentemos. Muchas gracias. Un abrazo, feliz tarde.